El cheque que hizo millonario a Jim Carrey. En este video te voy a contar una técnica que usó Jim Carrey para atraer el dinero a su vida. Y te voy a contar también cómo puedes utilizar la voz en tu propia vida para que el dinero y la abundancia fluyan libremente. Te voy a contar lo que nadie te contó de cómo Jim Carrey obtuvo sus primeros 10 millones de dólares. Te vengo explicando en los videos anteriores un montón de técnicas para que puedas atraer el dinero, el amor, la salud o lo que sea que estés buscando atraer y manifestar en tu vida. Y hoy te traigo una técnica muy pero muy poderosa, así que suscríbete al canal si todavía no estás suscrito, porque estoy subiendo un montón de videos para ayudarte realmente a lograr ese cambio que estás buscando en tu vida, para ayudarte a transformar tu realidad. La historia que te traigo hoy es de Jim Carrey y de cómo logró el cambio en su vida. Al estar Jim siempre tan alegre y enérgico, tanto en las películas como en las entrevistas, cuesta creer a veces las dificultades que vivió en su pasado, donde las palabras tristeza y pobreza eran cotidianas. Contaba con un abuelo alcohólico que solía ponerse agresivo y una madre que, aunque quería mucho a sus hijos, era bastante hipocondríaca. Ella cualquier dolor, por leve que fuera, lo transformaba en un mundo y una dolencia mucho mayor, enfocándose siempre en el mal. Ella llegaba al punto de imaginarse y crear sus propias enfermedades. Todas las personas que miran habitualmente mis videos ya saben que la mente es un mecanismo de potencialidad infinita, capaz de traer a la realidad cualquier cosa en la que pueda llegar a enfocarse, por lo que no nos resulta difícil entender cómo una persona hipocondríaca está creando constantemente sus propias enfermedades. Su padre era empleado administrativo y aficionado a la música, pero de un día para el otro se quedó sin trabajo y debieron mudarse a una casa rodante, a una vivienda bastante deteriorada. Las discusiones entre sus padres eran frecuentes y él hacía de todo con tal de hacerlos reír para que se detengan. Ante esta situación, Jim debió abandonar la escuela para comenzar a trabajar y ayudar a su familia. Su primera actuación fue a los 15 años y fue un fracaso rotundo. A los 17 años decidió mudarse a Los Ángeles, donde vivía en un monoambiente muy pequeño y sobrevivía con el dinero justo. Al tener creado el hábito de la lectura, él estaba constantemente leyendo libros de autoayuda y fue ahí donde comenzó a ponerlo en práctica y empezó a usar la visualización. Cuenta que su vida era tan miserable que visualizar era lo único que lo hacía sentir mejor, y fue ahí cuando decidió escribirse un cheque por 10 millones de dólares a cobrar por sus servicios de actuación antes del Día de Acción de Gracias de 1995, es decir, dentro de los 5 años siguientes. Conocer historias de éxito de personas que ya han logrado eso que vos estás buscando y querés lograr también es una de las maneras más útiles de reprogramar tu mente subconsciente y romper tus creencias y patrones limitantes. Así que si te está sirviendo el video hasta ahora, te voy a pedir que te suscribas y me dejes un like porque me ayudas un montón a seguir expandiendo este mensaje. Además estoy haciendo un montón de videos para ayudarte a seguir creciendo. Como podemos ver, Jim aplicó los principios que explico en este video de la planificación. Es decir, que se puso un objetivo en un tiempo prudencial y creíble para él. Si él hubiera optado por decir quiero los 10 millones de dólares en un mes o un año, su mente seguramente no lo hubiera creído y no hubiera colaborado en la obtención del objetivo que se había propuesto. Finalmente, 6 meses antes de la fecha que había consignado en el cheque, él firmó contrato por 10 millones de dólares por la película Tonto y Retonto, por su servicio de actuación. Y acá hay algo muy importante que quiero destacar, y es que Jim no solamente hizo el cheque y lo visualizó, sino que además llevó una acción masiva en búsqueda de su objetivo. Él cuenta siempre cómo llegaba a hacer hasta 3 o 4 audiciones por noche para intentar lograr su objetivo. Y es en este punto en donde se resume toda la diferencia entre las personas, porque hay muchas personas que creen que simplemente visualizando o haciendo un cheque o lo que sea van a lograr ese objetivo que tanto están buscando, y no, siempre les falta la parte externa también, la parte de la acción. Lo que hacen las técnicas internas son orientar nuestro enfoque, orientar nuestro mundo interno hacia eso que estamos buscando, pero siempre va a faltar adicionalmente la parte externa de la acción masiva hacia ese objetivo concreto que estamos buscando materializar. Cuando tú haces tu parte, el universo hace su parte y te trae tu deseo, pero siempre hay un precio a pagar, unas acciones que hay que realizar para poder obtenerlo. Vos también en tu propia vida podés hacerte tu propio cheque, ponerlo en tu billetera y llevarlo a lo largo del día a todos los lugares que vayas. Podés tomarte un ratito a lo largo del día para ver el cheque, visualizarlo, verte cobrando realmente ese cheque que has hecho y que has visualizado, para poder generar esa sensación y esa vibración del deseo ya concedido y aplicar la ley de atracción. Y si querés conocer otra historia muy poderosa de aplicación de la ley de atracción, entonces tenés que mirarte este video que tiene una historia increíble que va a llevar tu vida a un siguiente nivel y va a expandir tu mente por completo.